tus bellos 10 cantones, senderos motivan a mis canciones, tus hombres felices trabajadores, ansiosos recogen tus tradiciones. Heredia, heredia de mis amores, de artistas y de cantores, poetas y educadores. Heredia te cantan los ruiseñores, con las emociones, provincia llena de flores. Heredia, heredia de mis amores, de artistas y de cantores, poetas y educadores. Heredia te cantan los ruiseñores, con las emociones, provincia llena de flores. Con las emociones, provincia llena de flores. Con las emociones, provincia llena de flores. Heredia de mis amores, de artistas y de cantores, poetas y educadores. Heredia te cantan los ruiseñores, con las emociones, provincia llena de flores. Heredia, heredia de mis amores, de artistas y de cantores, poetas y educadores. Heredia te cantan los ruiseñores, con las emociones, provincia llena de flores. Con las emociones, provincia llena de flores. Con las emociones, provincia llena de flores. Ciudades culturales. Buenos días. El Departamento de Educación Intercultural de la Dirección de Desarrollo Curricular del Ministerio de Educación Pública les saluda y le da la más cordial bienvenida a este webinario, Identidad, Diversidad y Tradición, el patrimonio cultural inmaterial en la práctica pedagógica, dirigido a la Red de Educación Intercultural, las Comisiones Regionales de Educación Intercultural, personas funcionarias de oficinas centrales y funcionarios de direcciones regionales, personas supervisoras, directoras de centros educativos y personas docentes. Este webinario tiene como objetivo fortalecer el conocimiento y la valoración del patrimonio cultural inmaterial costarricense, mediante el análisis de su relevancia histórica, cultural y educativa, con el fin de promover prácticas pedagógicas que integren la identidad nacional, la diversidad cultural y el respeto por las tradiciones en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Les habla Ethel Fernández Atencio, asesora de la Dirección Regional de Educación de Pérez Celedón, quien los acompañará como moderadora de este evento. A todas las personas participantes, les solicitamos, por favor, llenar el registro de asistencia que se encuentra en el chat a partir de este momento. Le damos un especial agradecimiento a la Comisión Regional de Educación Intercultural, a los estudiantes del Colegio Técnico Profesional Carlos Pascua de la Dirección Regional de Educación de Heredia, integrantes del proyecto Viajeros en el Tiempo, y a su profesor coordinador, máster Jonathan Arce Rodríguez, por el hermoso audiovisual Heredia, Ciudades Culturales. También agradecemos a las direcciones regionales de educación de Santa Cruz, Los Santos y Puriscal, a las comisiones regionales de educación intercultural, por todo su apoyo, y al equipo en general que colaboró en la realización de este evento. La dinámica del evento iniciará con las palabras de la directora de la Dirección de Desarrollo Curricular. Continuamos con la exposición principal, Identidad, Diversidad y Tradición, el patrimonio cultural inmaterial en la práctica pedagógica. Para finalizar, el espacio de consultas y comentarios. Agradecemos por acompañarnos en este día
al señor José Leonardo Sánchez Hernández, Ministro de Educación Pública de Costa Rica. Señora Gisela Alpizar Elizondo, Viceministra Académica. Señor Gabriel Chávez Sánchez, Director Ejecutivo del IDP. Señora Carolina Artavia Mendoza, Directora de la Dirección de Desarrollo Curricular. Señor José Víctor Estrada Torres, Jefe del Departamento de Educación Intercultural. A las personas integrantes y las comisiones regionales de educación intercultural y a la comunidad educativa en general. De esta manera, damos inicio a la bienvenida a la señora Carolina Artavia Mendoza, Directora de la Dirección de Desarrollo Curricular. Adelante, señora Carolina Artavia, bienvenida. Buenos días a todas las personas que nos acompañan hoy. En el marco de la conmemoración del Día de las Culturas y la Semana de la Educación Intercultural, me dirijo a ustedes con profundo respeto y admiración por la labor que desempeñan día a día. Esta fecha nos invita a reflexionar sobre la riqueza de nuestras raíces, la diversidad que nos define como nación y el compromiso que tenemos de preservar y transmitir nuestro patrimonio cultural inmaterial a las nuevas generaciones. El patrimonio cultural inmaterial, como las tradiciones orales, las expresiones artísticas, los saberes ancestrales, las prácticas sociales y los rituales que viven en nuestras comunidades, constituyen una fuente invaluable de identidad, memoria y cohesión social. En el contexto educativo, este patrimonio no solo debe ser reconocido, sino también integrado activamente en la práctica pedagógica como una herramienta para fomentar el respeto, la inclusión y el pensamiento crítico. Como Dirección de Desarrollo Curricular, reafirmamos nuestro compromiso de orientar y acompañar procesos educativos que reconozcan y valoren este patrimonio como parte esencial del currículo. Los animamos a continuar desarrollando estrategias didácticas que integren las voces de las comunidades, que promuevan el pensamiento crítico y que permitan a los y las estudiantes reconocerse como herederos y protagonistas de una cultura viva y diversa. Esta celebración del Día de las Culturas y de la Semana de la Educación Intercultural es una oportunidad para renovar nuestro compromiso con una educación que celebre la pluralidad, que construya puentes entre saberes y que contribuya a formar ciudadanos y ciudadanas conscientes, respetuosos y comprometidos con la transformación social. Agradecemos las palabras de doña Carolina. A continuación, tendremos un espacio cultural a cargo de la Dirección Regional de Educación de Puriscal, titulado Puriscal, Tierra de Encuentros. Puriscal, Tierra de Encuentros. La Dirección Regional de Educación de Puriscal es una instancia del Ministerio de Educación Pública encargada de coordinar, supervisar y ejecutar las políticas educativas en su territorio. Además, tiene varios departamentos, como asesoría pedagógica, servicios administrativos y financieros y 7 supervisiones de circuito. Estas áreas apoyan los centros educativos, docentes, entre otros. Atiende los cantones de Puriscal, Mora, Turruares, así como una parte de Acosta, brindando acompañamiento a más de 136 centros educativos. 5 de nuestros centros educativos se encuentran en territorio de la etnia huetar costarricense, conservando tradiciones y saberes ancestrales. Además, en nuestras escuelas y oficinas trabajan y estudian personas de distintos países,
desde Rusia, China, México, Colombia, Estados Unidos, Nicaragua y Venezuela, entre otros. Esta diversidad es una oportunidad para fortalecer la educación intercultural, promoviendo la inclusión, respeto y valoración de distintas tradiciones y formas de aprendizaje. El nombre Puriscal proviene de la palabra purisco, usada antiguamente para referirse a la flor del frijol común. Al añadirse el sufijo al, que indica abundancia, se forma Puriscal, que significa lugar donde abundan las flores de frijol. El topónimo refleja la riqueza agrícola que desde la colonia caracterizó a la región. Su economía se basó en la agricultura de café y tabaco, consolidándose como un centro productivo. Hoy, además de la agricultura y la ganadería, el turismo rural y la conservación de áreas naturales como el Parque Nacional La Cangreja enriquecen la región. Las fiestas patronales y la gastronomía local reflejan la identidad cultural y la riqueza cultural de esta hermosa región. Los cantones que integran la Dirección Regional de Educación de Puriscal presentan como actividades económicas la agricultura, café, maíz, caña de azúcar, granos básicos, entre otros. La ganadería y el turismo ecológico y rural por sus riquezas naturales. Las fiestas patronales de estos cantones, que incluyen actividades religiosas, música, corridas de toros y bailes típicos, se constituyen en una de las principales actividades que fomentan las costumbres y tradiciones. La gastronomía local conserva tradiciones campesinas como los picadillos, productos preparados a partir del maíz, por ejemplo, tortillas, chorreadas, los chicharrones, la chicha, productos desarrollados a partir del mango, como el ceviche de mango. Sin duda alguna, los territorios que integran la región educativa de Puriscal presentan una fuerte identidad rural y apego a sus costumbres agrícolas y religiosas. La Dirección Regional de Educación de Puriscal trabaja cada día para garantizar una educación de calidad, inclusiva e intercultural, en un territorio rico en historia, naturaleza y diversidad cultural. Agradecemos a la Comisión Regional de Educación Intercultural y a los centros educativos colaboradores de la Dirección Regional de Educación de Puriscal por compartir con nosotros parte de su historia y sus hermosas expresiones culturales muy propias de la región educativa. Para continuar con el webinario, daremos la palabra a las especialistas expositoras, señora Natalia Cedeño Vargas y señora Dayana Morales González. La señora Natalia es licenciada en Antropología Social, egresada de la Maestría de Estudios de Género, funcionaria de la Unidad del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Dirección de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura y Juventud, con más de 12 años de experiencia trabajando en el sector cultura, tanto en temas de industrias culturales como en patrimonio cultural inmaterial. La señora Dayana es bachiller y licenciada en Antropología, con énfasis en Arqueología, por la Universidad de Costa Rica. Máster en Estudios Latinoamericanos, con énfasis en Cultura y Desarrollo, por la Universidad Nacional. Ha cursado estudios de posgrado en Gestión del Patrimonio Cultural Inmaterial en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba
Argentina, y en políticas culturales de base comunitaria en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, Argentina. Desde el año 2019 se desempeña como antropóloga y arqueóloga en la Unidad de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Dirección de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura y Juventud de Costa Rica. Paralelamente, desde el año 2016, es profesora de Cátedra de Investigación Educativa en la Universidad Estatal a Distancia, UNED. Actualmente representa al Ministerio de Cultura y Juventud ante la Comisión Arqueológica Nacional, CAN, la Comisión Interinstitucional Asesora para la Conservación y Restauración del Monumento Nacional Guayabo, CAI, y funge como miembro suplente de la Comisión de Patrimonio Cultural Inmaterial, CONAPACI. Adelante con su presentación. Bienvenidas. Iniciaremos con la señora Natalia Cedeño. Muy buenos días, gracias, Sete. Es un gusto estar aquí y poder compartir con ustedes este espacio de aprendizaje y reflexión en torno a lo que es el patrimonio cultural inmaterial de Costa Rica. La siguiente, por favor. Para nosotros, consideramos que estos espacios juegan un papel importante para poder comprender la relación que se puede tener entre el patrimonio cultural inmaterial en la educación, esperando que con esta exposición podamos valorar aún más nuestra identidad, nuestra diversidad y nuestras tradiciones. La que sigue. En principio, empezar por qué es el patrimonio cultural inmaterial. Muchas veces cuando escuchamos patrimonio cultural pensamos en aquellos elementos que son objetos o que son edificaciones, pero la parte de lo que puede ser un patrimonio cultural inmaterial es lo que a veces no queda tan claro o no lo tenemos tan presente en algunos casos. La definición, según UNESCO en su Convención de Salvaguardia de este Patrimonio del 2003, la define como aquellos usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas junto con los instrumentos, los objetos, los artefactos y espacios culturales que le son inherentes a la comunidad, a los grupos y en algunos casos los individuos, que le reconocen como parte integrante de ese patrimonio cultural y que se hereda de generación en generación, uniéndose tanto el pasado como el presente como el futuro. La que sí. En ese sentido, igual en esta convención, UNESCO trata de explicar un poco, ¿verdad?, qué es ese patrimonio cultural inmaterial, hablando de 5 ámbitos del patrimonio. Voy a tratar de explicar cada uno de esos ámbitos y los invitamos un poco, la que sigue, a que conforme voy comentando un poco de cuáles son esos conceptos de esos ámbitos del patrimonio cultural inmaterial, podamos ir valorando, pensando, reflexionando qué posibles ámbitos están presentes dentro de la comunidad en la que yo trabajo, en la que yo vivo o en la que yo estoy conviviendo. La que sigue. El primer ámbito del patrimonio cultural inmaterial es aquel denominado tradiciones y expresiones orales. Acá está incluido el idioma como un vehículo de ese patrimonio cultural inmaterial. UNESCO lo define como esas tradiciones, esas expresiones que son orales, que sirven para transmitir conocimientos, valores culturales y sociales y de una memoria colectiva. Esto tomando en consideración que muchas veces, ¿verdad? Y por muchos siglos, las formas en que a veces aprendíamos o conocíamos sobre la historia o las prácticas o los conocimientos dentro de nuestras comunidades eran a través de la oralidad. Entonces, ejemplos de este ámbito podemos pensar lo que son mitos, lo que son leyendas, los que son cuentos, los dichos, los refranes, entre otros, ¿verdad? Acá puedo mencionar tal vez la leyenda del Cadejos o en todo caso la leyenda de la piedra de la bruja en Escazú. La que sigue. Luego tenemos también el ámbito de las artes del espectáculo. Acá UNESCO indica que abarca numerosas expresiones culturales que reflejan la creatividad humana y que se encuentran también en cierto grado en otros muchos ámbitos del PCI. Eso quiere decir que aunque UNESCO habla de estos 5 ámbitos, cuando vemos la expresión de estas manifestaciones o de estos conocimientos, no están como en casillas. No es que una manifestación está aquí y otra acá y así, sino que en
la realización de estas prácticas, en el diario, en la cotidianidad de la vivencia de estas manifestaciones, podemos encontrar que más de un ámbito se va a encontrar expresa en una manifestación. En este caso, en este ámbito, las expresiones que podemos encontrar van desde la música vocal o instrumental, la danza, el teatro, hasta la pantomima, la poesía cantada u otras formas de expresión artística. Acá, bueno, ejemplos que podemos pensar en Costa Rica, ¿verdad? Es la cimarrona, su música, y o el swing criollo. La que sigue. Luego tenemos el ámbito 3, que es el de usos sociales y rituales y actos festivos, que acá lo que abarca es constituyen las costumbres que estructuran la vida de las comunidades y de sus grupos, que son compartidos y estimados por muchos de sus miembros. Su importancia estriba en que reafirman la identidad de quienes lo practican y en cuanto grupo o sociedad, tanto si se practican en público como en privado. Estas están estrechamente vinculadas con acontecimientos significativos. Están íntimamente relacionadas con la visión del mundo, la historia y las historias de sus comunidades. Sus manifestaciones pueden ir desde pequeñas reuniones hasta celebraciones o conmemoraciones sociales de más grande proporción. ¿Qué quiero decir con eso? Este ámbito lo que trata de englobar o manifestar es cómo hay actividades que en la medida en que lo hacemos en un grupo familiar, social, grande, nos da sentido de identidad y en los que encontramos, ¿verdad? Ser parte de. Acá podemos manifestar como algunos ejemplos, ¿verdad? La actividad del rezo, ¿verdad? Que desde las creencias cristianas se practican en algunos lugares o también las fiestas patronales que a veces se celebran, ¿verdad? En nuestras comunidades. Ahí viendo una actividad de pequeño tamaño y otra actividad de mucho mayor tamaño. La que sigue. En el cuarto ámbito encontramos los conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo, que abarca una serie de saberes, técnicas, competencias, prácticas y representaciones que las comunidades han creado en su interacción con el medio natural. ¿Qué quiere decir acá? Aquí vamos a encontrar, ¿verdad? Todos estos conocimientos que a lo largo de los años la gente va generando para producir sus alimentos, para criar animales, para definir cómo preparan sus alimentos, cuáles son esos productos principales que usamos en nuestra alimentación, prácticas de uso de plantas para remedios caseros y medicinales. Esos son elementos que podemos encontrar en este caso, en este ámbito. La siguiente, en el quinto ámbito, vamos a encontrar las técnicas artesanales tradicionales. Y acá este ámbito nos recuerda que se abarcan las técnicas y los conocimientos utilizados en las actividades artesanales más que de los productos de la artesanía propiamente. Y en este sentido, volviendo a lo que les comentaba, de cómo muchas veces vemos que el patrimonio son objetos o infraestructuras, en este ámbito las técnicas artesanales lo que nos recuerda es, si tengo una marimba, en realidad la marimba como objeto no es lo principal, sino que lo principal y lo que estaría enmarcado en este ámbito es el conocimiento de aquellos que saben fabricar la marimba, ¿verdad? O igual pasa también con una carreta que fue declarada, ¿verdad? No es la carreta como el objeto, sino todo el conocimiento de saber cómo fabricar esta carreta, cómo decorar esta carreta, lo que estaría enmarcado y sería ese patrimonio cultural inmaterial. Seguidamente, la compañera Dayana les va a comentar un poquito de esa cotidianidad presente de ese patrimonio cultural inmaterial en nuestras vidas. Muy buenos días, muchísimas gracias Nati y también tener la oportunidad de poder participar y aportar en esta actividad tan bonita. Si gusta, pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, ya Nati nos ha explicado
qué es patrimonio cultural, en qué ámbitos está. Pero si hay algo que tiene muy particular el patrimonio cultural inmaterial o PCI, que es como también le mencionamos, es que el PCI es muy cotidiano. Y justamente esta característica hace que muchas personas no se percaten de lo muy importante y del rol tan importante que juega en la vida cotidiana. De hecho, nosotros podemos ver nuestro patrimonio cultural inmaterial presente en muchísimas facetas diarias, por ejemplo, en la comida y en la gastronomía. Y cuando hablo de comida y gastronomía no me refiero a platos súper, no sé, complejos o elegantes. Hablo de lo que comemos, lo que ponemos en nuestro plato diario, en la mesa con la familia. Comer arrocito, los frijolitos, los picadillos, con esa receta tradicional que tenemos de cada familia. Las comidas tienen un elemento muy importante porque unen recetas, que son conocimientos que pasan de generación en generación y que pues adaptamos a un menú muy personalizado, muy eh, puntual y característico para cada familia, pero que también habla y representa a una comunidad, una región. También nos hablan las comidas, que es algo muy interesante, del tipo de alimentos que se producen en mi comunidad, que por cuestiones climáticas o el ecosistema en el que yo vivo tienden a ser muy recurrentes o muy propios y se consumen y son fáciles de producir. Entonces estamos hablando de una cadena de conocimientos que ligan la agricultura con cultivos muy particulares de mi comunidad o de la zona en la que yo vivo, las recetas, el conocimiento transferido de generación en generación y el consumo que desarrollamos. Entonces aquí puede estar desde cómo hacemos nuestro gallo pinto diario hasta cómo hacemos la comida para cierta festividad que tenemos a nivel familiar o incluso nacional. También el PCI lo podemos vivir en fiestas, en bailes, en música. Pues para nosotros es muy reconocible la música de Cimarrona, está presente en todo el país y nos alegra tanto en las mascaradas, en fiestas, en los turnos y demás. Pero también hay otras músicas y otros bailes que están presentes en nuestras comunidades y que son muy propias. Podemos encontrarlas, por ejemplo, cuando hay ciertas procesiones asociadas a ciertos santos patronos de nuestras comunidades, donde hay danzas, por ejemplo, en Nicoya, podemos encontrar la danza de la yeguita, donde hay ciertas músicas, ciertos sones que son propios de esa festividad, que tal vez si somos, digamos, si somos de Nicoya, pues nos cuesta tal vez pensar que eso es único, pero dentro de nuestra cotidianidad, pues lo vemos como algo propio. También están las artesanías y ciertos oficios. En Costa Rica tenemos una gran gama de artesanías tradicionales asociadas a diferentes materiales, desde la cestería, la cerámica, la jícara, el cuero y muchos otros materiales, la madera, que son muy representativos y lo encontramos en usos tanto de elementos decorativos, utilitarios, simbólicos. Entonces, dentro de nuestra cotidianidad pensamos que tal vez esto es representativo, claro que sí, para que un artesano y una artesana puedan desarrollar esas obras tan maravillosas, pasaron por un proceso de aprendizaje, ya sea en su familia, en su comunidad, o lo aprendieron viendo, y ellos están repitiendo ciertas formas, funciones, incluso diseños que son propios de una cultura que tienen ciertos significados que nos representan. También tenemos los saberes relacionados con la naturaleza. No sé si ustedes han vivido la experiencia de que de repente uno ve el cielo y dice, ahorita llueve, y uno dice, pero si está súper asoleado. Bueno, hemos desarrollado ciertas formas que aprendemos de nuestro contexto o con nuestros padres, abuelos, cercanos, que nos enseñan incluso a relacionarnos con nuestro contexto natural, interpretamos y tenemos ciertos conocimientos que a veces no tenemos cómo explicarlos, pero ahí está. Incluso le puede pasar a las personas que conviven en espacios donde hay ríos y conocen el comportamiento del río o los mares, ciertos cultivos que se van a dar, el comportamiento que puede tener el clima y el resultado que va a tener para eso, o las formas en que producimos o nos relacionamos con ellos. Entonces, los saberes relacionados con la naturaleza son muy propios de nuestro PCI y hablan también de ese conocimiento que hemos ido heredando de generación en generación. Y por último, pero no menos importante, también están los relatos y cuentos y tradiciones orales que mi compañera Natalia nos mencionaba, que a veces
son muy particulares de una comunidad. Por ejemplo, que exista una historia que fue tan memorable que hoy en día existe un distrito, una calle, un cerro o un sector natural que lleva su nombre. O que todos conocemos, o un dicho que si yo estoy con personas de mi propia comunidad, lo vamos a entender, o los usos que le damos a esa expresión o dicho. Pero si viene alguien externo, no necesariamente lo va a comprender o lo va a usar de la misma manera en que lo empleamos. Entonces, esa cotidianidad es parte de nuestro patrimonio cultural inmaterial. Siguiente. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Gracias. Ahora, para hablar un poco sobre el rol de los portadores de tradición. ¿Quiénes son? ¿O todos seremos portadores de tradición? Bueno, justamente esto es algo que conlleva a una reflexión de cuándo y por qué soy un portador de tradición. Sí, podemos pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, ¿quiénes son? La Convención 2003 de la UNESCO hace hincapié en mencionar comunidades, grupos e individuos, porque puede ser una comunidad amplia a nivel nacional, regional, provincial, cantonal, y podemos ir bajándolo ahí desde un punto más macro hasta lo más micro. Pero también nos habla de agrupaciones y de individuos. ¿Por qué? Porque a veces son prácticas culturales, manifestaciones muy específicas que se reducen ya no tanto a una cuestión generalizada, sino algo muy puntual. Puede ser en un pueblo indígena, en una comunidad o un cantón que se tiene cierta devoción o ciertas prácticas de consumo que los caracterizan. Entonces ya aquí podemos hablar de comunidades, grupos o individuos. Pero ¿qué los hace ser portadores? Bueno, que mantienen y transmiten esa práctica cultural. Y algo muy interesante es que este mantenimiento y esta transmisión de la práctica cultural se va pasando de generación en generación. Siempre van a tener retos, mantener las prácticas culturales no es una cuestión que se hace de una manera intencionada, ni tampoco se hace por obligación. De hecho, los portadores de tradición lo desarrollan justamente porque se sienten identificados, consideran que es un patrimonio en común y que los une y a la vez hasta los puede diferenciar de otras comunidades. Entonces, al ser esto considerado un patrimonio en común, los convierte en guardianes de una identidad y una memoria colectiva. ¿Qué pasa si estos portadores de tradición dejan de practicar, dejan de transmitir, dejan esa vivencia? Pues se pierde. Entonces, aquí es donde nosotros podemos ver que pueden ser familias, asociaciones o personas con un rol cultural clave. Y nosotros voy a usar un ejemplo que tal vez es muy íntimo de muchas familias. Si tienen la práctica de la tamaleada, a mí me gusta usarlo porque es una reunión donde nos sentimos parte de toda una estructura familiar. Pues el objetivo es pues cocinar y preparar los tamales, pero detrás de eso está la receta que se tiene que seguir, que es algo muy particular, pero cada familia tiene su propia receta, su propio sabor, al punto que hasta nos intercambiamos tamales al finalizar, ¿verdad? Cuando los cocinamos, para conocer los sabores y que a algunos les gusta con ciertos ingredientes y otra manera. Pero justamente, ¿qué pasa si en las familias donde esto es una práctica recurrente año a año, de repente empieza a mermar el sentido, el gusto, la pertinencia y el valor que se le da a esta reunión? Que sí, tiene como punto de unión la creación de un alimento que es el tamal, que es de temporada para Navidad. Pues justamente se van a ir perdiendo esos saberes que venimos heredando de generación en generación. Entonces, cuando nosotros nos consideramos portadores de tradición, es porque de alguna u otra manera tenemos un rol asociado a una manifestación cultural. No siempre vamos a tener ese rol. Por ejemplo, si yo soy parte de una comunidad donde hay ciertos alimentos, ciertas prácticas musicales o de danza, pues, y yo soy una persona que lo practica, posiblemente yo soy un portador de tradición. Y puede ser que yo sea de esa misma comunidad, pero yo no lo practico, no lo danzo, pero me siento identificado porque me representa como comunidad. Entonces, a veces vamos a tener el rol de una persona portadora que ha heredado el conocimiento y que lo mantiene vivo. A veces vamos a ser personas asociadas a la tradición, pero de alguna u otra manera, en otro ámbito posiblemente lo seamos. ¿Por qué? Porque conocemos recetas y las ponemos en práctica, conocemos dichos, cuentos, leyendas. Hay canciones que nos representan. Entonces, de alguna u otra manera, en alguno o en varios ámbitos podemos llegar a ser
portadores de tradición. Y eso nos da una gran responsabilidad, porque si hay algo que tenemos todos y todas es que tenemos el derecho de gozar de nuestro patrimonio cultural, pero también el deber de que esas prácticas culturales no se lleguen a perder y que la siguiente generación lo herede tal cual nosotros lo hemos heredado, porque las generaciones anteriores también tuvieron muchos retos y tuvieron que superarlos para lograr ponerlo y que depositar esos conocimientos en nosotros. La siguiente diapositiva, por favor. Ok, entonces, ¿por qué es importante el PCI? Pues ya conocemos los ámbitos, qué es un portador de tradición y su cotidianidad. Bueno, justamente porque con el patrimonio cultural inmaterial nosotros tenemos la posibilidad de fortalecer esa identidad y ese sentido de pertenencia. No hay nada más lindo que de repente escuchar una canción que viene y dice, ay, eso es de mi pueblo, uy, eso es de mi país. Y eso nos llena de muchísimo orgullo y la necesidad de sentirnos parte de ese grupo. Entonces es un sentido de pertenencia, un sentido de identidad, un sentido de patrimonio que nos une y nos representa como comunidad. También cuando hablamos de cohesión social es también para decir nos une y también para reconocer que dentro de este patrimonio en común también existe una diversidad cultural. Entonces Costa Rica, si nos comparamos con otros países, puede ser muy pequeñito geográficamente hablando, pero es súper rico en manifestaciones y en elementos culturales. En algunos casos los compartimos, en otros no, otros son muy propios de una región, de una provincia, y aunque es un patrimonio que lo viven ellos y que le dan un sentido, sigue siendo costarricense. Entonces, nos permite reconocer esa diversidad, reconocer que estamos entre interculturalidad y la multiculturalidad costarricense. También muchos de estos conocimientos del patrimonio cultural inmaterial contribuyen al desarrollo sostenible. ¿Por qué? Porque estamos hablando de recetas tradicionales, cultivos, formas de consumo como las artesanías, que son oficios hechos a mano, que nos hablan de prácticas que se han heredado generación en generación y que de alguna u otra manera han generado poco impacto. ¿Por qué? Porque son ajenas a procesos de industrialización o procesos en los cuales al hacerse de manera masiva, pues no deterioran el medio ambiente. Entonces ayudan a un desarrollo sostenible, economías sostenibles y demás. Y por otro lado, pues transmiten esos valores, conocimientos y memorias colectivas. Retomando el ejemplo de la tamaleada, pues cuando estamos todos reunidos en una actividad como esa, pues estamos aprendiendo sobre colaboración, sobre historias familiares, sobre cómo preparar recetas y un montón de cosas que disfrutamos y que vamos pasando de generación en generación y que de alguna u otra manera nos llenan de cariño y de ciertos valores que llega un momento en que queremos pasar a la siguiente generación. Entonces, por eso es tan importante el patrimonio cultural inmaterial. Siguiente diapositiva. Ahora, como les mencionaba, todo lo que es patrimonio cultural, como muchas cosas en la vida, pues tiene riesgos y desafíos. De hecho, no podemos decir que esto es propio de nuestra generación. Todas las generaciones en algún momento han tenido desafíos. Dentro de su contexto y dentro de sus retos, pero han tenido desafíos y eso siempre ha significado riesgos para los mismos, riesgos para la salvaguardia, riesgos para la transferencia, para la vivencia. ¿Cuáles son algunos que vivimos nosotros en la actualidad? Bueno, la globalización y la homogenización cultural. Yo siempre he pensado que la homogenización es un elemento que verdaderamente nos enciende alertas. Hoy en día, pues, las redes sociales y otros modos de vida nos hace a veces pensar que es lo mismo que vivimos acá, los sabores, las formas en que preparamos, en que nos vestimos, en que preparamos es igual que en otros lados. No podemos nosotros homogenizar y pensar que las formas tan particulares y la historia que tienen nuestras manifestaciones culturales son iguales a los de contextos ajenos. Y por otro lado, la globalización, pues hoy en día pues vivimos muy atentos de lo que las redes sociales nos ofrecen, ¿verdad? Estamos en comunicación y esto puede jugar a favor y en contra de lo que puede ser la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. Pero si nosotros no valoramos cuáles son los riesgos que nos dan, en realidad podríamos caer en prácticas como apropiación indebida, podemos usar, malinterpretación o, lo que hablamos nosotros, problemas de
derechos de autor, apropiación cultural y demás. ¿Por qué? Porque veo que un diseño que utiliza una comunidad o una paleta de color o ciertas técnicas son muy interesantes, muy llamativas, ay, yo lo voy a utilizar. Y no necesariamente soy parte de esa comunidad que tiene toda una historia, toda una técnica y una forma de desarrollarlo. Entonces, al yo acceder y hacer un uso indebido de esos conocimientos, estaría cayendo en prácticas como apropiaciones culturales. Entonces, de ahí la necesidad de reconocer que la homogenización y la globalización puede ser o es uno de los riesgos más latentes que tiene nuestro PCI si no se atiende como debe ser. Por otro lado, todas las generaciones lo viven, pero siempre va a estar el reto de pérdida de interés de las nuevas generaciones, de vivir su patrimonio cultural inmaterial, de identificarse, de transmitir. Pero yo creo fielmente, como una persona que ha trabajado en el tema del patrimonio cultural y que también soy portadora de tradición en alguno de los ámbitos, que si uno no se acerca y no tiene la vivencia, no hay forma de poder identificar. Entonces, si nosotros queremos verdaderamente salvaguardar un patrimonio cultural, la mejor forma es acercarse, vivirlo. ¿Para qué? Para sensibilizarse y tener pues esa base para poder decir si yo quiero que este patrimonio siga vivo, yo quiero ser parte, asumo mi rol de derecho y el deber de transferirlo a las siguientes generaciones de una manera íntegra, que no se vaya perdiendo de ninguna manera los valores y los significados y representaciones que pueda tener para una comunidad. Por otro lado está la mercantilización excesiva, eso lo podemos ver en contextos donde, por ejemplo, el turismo o ciertas prácticas que pueden ser masivas exigen una pérdida de esa cadena de conocimientos o de puesta en práctica de técnicas tradicionales. Entonces podemos ir a ver que de repente pues ya el bolsito que yo me compraba ya no está hecho con tintes naturales, sino que no, es que mire, ya con los tintes cuesta mucho conseguir porque ya no hay tanto, se ha desgastado mucho el ecosistema, entonces ahora lo estamos haciendo con tintes sintéticos. Bueno, este tipo de elementos ponen en riesgo nuestro patrimonio cultural inmaterial. Y por otro lado, pues no es ajeno a los contextos, dependiendo de las condiciones de vida o las situaciones que se le puedan presentar a las personas y a las familias, se ven obligados a migrar y hacer cambios en sus modos de vida. Y entonces eso los desconecta por completo del seno donde se vive, donde se tiene la semilla de ese patrimonio cultural inmaterial. No por eso la persona queda ajena o ya no tiene derecho de practicarlo. De hecho, uno de los elementos que establece la convención es que todos los portadores de tradición tienen derecho a su vivencia, pero también alejarse del lugar donde existe la vivencia, donde son los dueños y protagonistas de un patrimonio cultural, pone en riesgo que estas prácticas se puedan perder, principalmente porque muchas de las personas mayores o la transferencia generacional se puede cortar. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, para nosotros, ¿qué es salvaguardar el PCI? Y aquí vamos a hablar esto porque haremos referencia de esta información en algunas recomendaciones que vamos a dar más adelante para una práctica pedagógica. Salvaguardar son muchas acciones. De hecho, no existe una única forma de salvaguardar nuestro patrimonio cultural y material porque todas las manifestaciones tienen necesidades diferentes y se encuentran en riesgos o en estados de vivencia muy diferentes uno del otro. Pero cualquier intento o medida para salvaguardar es indispensable y bien recibida. Entonces, ¿cómo podemos salvaguardar? Yo creo que lo más importante, e incluso la misma UNESCO establece en la convención, que identificar y documentar es lo más importante. Hacer inventarios culturales. ¿Por qué? Porque si nosotros no conocemos qué hay en nuestra comunidad, podemos estar ignorando por ese elemento de cotidianidad que les mencioné al principio, que pensamos que, ¿cómo? La receta que hacemos aquí es importante, claro que sí. Oiga, que nosotros cultivemos esto a diario y que sea tan común aquí en mi cantón es importante. Yo no le daría tanta importancia a esto. Bueno, claro que sí. Entonces, si nosotros documentamos y registramos nuestro patrimonio cultural y material, podemos tomar conciencia de no solamente la riqueza, sino también de la complejidad que puede haber si no ponemos atención, porque podría entrar en riesgo de que se pierda. Por otro lado, al identificar y documentar, ya tenemos más estrategias, más conciencia de cómo preservar, qué medidas hay que tomar para poder proteger, a quiénes hay que involucrar en un rol
de instituciones, de grupos claves, de portadores de tradición, hacer todo un plan que nos lleve a la salvaguardia de esa manifestación o ese conjunto de manifestaciones. Si nosotros logramos hacer eso, promovemos, valorizamos y va a ser muchísimo más fácil conectar a las generaciones para que tengan esa vivencia, lo vivan, se identifiquen, consideren esto como un patrimonio cultural inmaterial propio, que ellos digan, no, es que esto no se puede perder. Entonces va a ser más fácil transmitirlo a las siguientes generaciones. Y por supuesto, como resultado o al alcance máximo, revitalizar y mantener vigente este patrimonio cultural. Todo esto son medidas que nos pueden ayudar a salvaguardar y transferir los conocimientos de nuestro patrimonio cultural inmaterial. Siguiente. Ahora, en Costa Rica tenemos ejemplos, solamente para mencionarlos. Yo antes le hablé de la cotidianidad, pero si quisiéramos ponerlo en un contexto de, bueno, díganme en algunos ejemplos de patrimonio cultural que tenemos aquí. Bueno, nuestra comida tradicional puede ser la afrocostarricense, que es muy particular por ciertos ingredientes que no son tan comunes o de uso tan común, que se han ido extendiendo al resto del territorio costarricense, pero hay ciertos sabores, ciertos alimentos y ciertas recetas que los hacen únicos. Por ejemplo, la comida tradicional afrocostarricense, que tiene pues el uso de ciertas hierbas, ciertas especias y demás, que lo hacen ser muy, muy característico. Artesanías, por ejemplo, la artesanía en jícara. La jícara es un fruto que está en un árbol, que crece en ambientes pues cálidos y que hace pues ser una planta idónea para reproducirse y estar presente en muchas partes del país. Pero algo muy interesante de la artesanía en la jícara es que aunque está extendida en todo el país, no en todo el país, pero en muchas regiones del país, las técnicas, las decoraciones y los usos que se le dan en diferentes regiones son muy diferentes. Entonces podemos ver cómo a nivel de poblaciones indígenas, por ejemplo, el uso puede estar asociado incluso dentro de su cosmovisión, el uso para ciertas festividades, creando ciertos objetos como instrumentos musicales, guacalitos para el consumo, procesamiento, transporte de alimentos está presente. Pero también podemos ver que en otras regiones el uso decorativo o el uso para almacenamiento de alimentos está más presente y las nuevas tendencias que se han dado para hacerlo un poco más contemporáneo, donde se ha llegado a ver con elementos decorativos más contemporáneos, más creativos. También podemos ver las festividades religiosas y cívicas, pues Costa Rica tiene una trayectoria por su historia de cristianismo católico. Entonces podemos ver que en muchas de nuestras comunidades hay festividades dedicadas a santos patronos. Y dentro de esas festividades de santos patronos, más allá del elemento religioso, también tenemos una serie de actividades culturales que están presentes. Podemos ver que están las mascaradas, las comidas tradicionales, podemos ver que a veces hacen cabalgatas, que hacen procesiones con música de cimarrona. Entonces, hay muchas cosas que están presentes dentro de estas festividades religiosas y cívicas y que involucran el patrimonio cultural inmaterial. También tenemos músicas y bailes tradicionales, la música de calipso, la música de cimarrona, la parrandera que se puede dar en festividades guanacastecas y que están presentes alrededor del país. Y también, sin dejar por fuera, saberes agrícolas y ambientales. Que Costa Rica, pues, por esta gran riqueza de microambientes y microclimas, pues nos hace justamente en la producción de alimentos y en los saberes que hemos ido heredando de generación en generación y que nos hace hoy tener pues una gastronomía súper rica y abundante. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, esta diapositiva la hemos puesto para hacer un previo, para presentar un videíto que queremos exponerles sobre el registro de patrimonio cultural inmaterial en Costa Rica, sobre plantas medicinales en la comunidad afrodescendiente. Pero como un ejercicio a lo interno de cada uno de ustedes que está conectados es, reflexionemos. Mientras veamos este video, yo quisiera si ustedes pudieran decir, ¿qué prácticas me hacen sentir dentro de mi comunidad? O sea, este es un ejemplo de cómo las plantas medicinales están presentes en una población que las reproduce, las vive y las siente parte de su patrimonio, pero no es ajena al resto del país. Podemos ver cómo hay 5 ámbitos del PCI, podemos pensar, mira, si en mi comunidad existen, se dan, yo lo conocí, yo también hago así. Bueno,
¿Qué prácticas me hacen sentir yo soy de esta comunidad? También pensar, ¿existen riesgos para algunas de estas prácticas en mi comunidad con todo esto que hemos ido conversando? Y por otro lado, ¿cómo podríamos salvaguardarlas? ¿Existen formas, tal vez no registradas o no implementadas, que ayudarían a la salvaguardia? Bueno, justamente con videitos como estos hemos querido exponer cómo se han dado buenas prácticas y también los retos que tienen algunas comunidades. Posterior al video, mi compañera Natalia Cedeño seguirá presentando algunos ejemplos. Podemos seguir con el video. Muchas gracias. Hay 3 pilares en la cultura afro. Las 3 pilares son la espiritualidad, la salud y la alimentación. Pero son 3 pilares que son uno, no se dan por separado. Nuestra salud se cuidaba con las hierbas, con las matas, con los troncos, con todo lo que da la naturaleza. Cuando hablamos en el contexto de que la medicina y la alimentación ambos vienen paralelamente, es una herencia cultural ancestral desde los amerindios africanos que ya dentro de ese contexto vienen trascendiendo de herencia en herencia el uso de las plantas. Los indígenas nos aportaron mucho. Cuando hablamos de encuentro de culturas, ese encuentro de culturas pasa en Costa Rica, sobre todo en la región de Talamanca, y se complementan. Los taínos tenían un gran conocimiento de uso de las plantas, y los africanos también. Ese complemento viene y trasciende sobre todo esta diáspora africana. Realmente la mayoría de plantas medicinales que hay aquí en el Caribe también se pueden encontrar allá, en África y en Jamaica. Son plantas que ellos trajeron de allá para acá, no locales y plantas locales. Hay muchas clases de plantas aquí en el Caribe que se pueden utilizar como medicina. Plantas que puedes tener en el jardín que no tienes idea que te pueden ayudar. Hay muchas recetas para diferentes cosas, como actualmente sabemos el boom de la guanábana. El boom de la guanábana para la cura del cáncer, porque se utilizan las hojas, la fruta, las semillas, todo. La sábila es una de las cosas perfectas para todo. Cuando uno tiene alguna herida, usted solo toma la sábila y lo pone encima y se cura rápido. Las más comunes y las que usualmente yo utilizo, por ejemplo, la Mórdica charantia, que es la famosa gana, o el sorosí, tiene características importantes para purificación de la sangre, para bajar la fiebre. Es un diurético y se usa para quitar irritaciones de la piel. El jengibre para problemas de la garganta, problemas de fiebre, también para problemas estomacales, problemas urinarios. Muy, muy bueno. El otro es el zacate de limón. Es bueno para bajar la fiebre y la tos. Cuando yo era niña, casi que todos los días yo tomaba sorosí. Y no porque quería, sino porque me lo daban. La hoja de guayaba para subir las defensas, la canela, todo eso nosotros tomábamos. Y gracias a Dios no pasábamos ni enfermos, ni andábamos ahí moqueando, ¿no? Y eso que jugábamos en lluvia, en charco. Nosotros conocemos muchas plantas medicinales. La hoja de limón, la hoja de naranja, se prepara en infusión. ¿Qué es una infusión? Lavar las hojas, hervir el agua, agregarle esa agua hervida, apagar el fuego y tapar la olla. Susumba te puede hacer una infusión e igual machacarlo, exprimirla y ese jugo amargo te limpia los bronquios, saca las flemas. El cacao lo que activa es, por ejemplo, el cerebro, activa la dopamina y la serotonina.
ayuda al sistema digestivo, también tiene probióticos. La manteca de cacao dentro del cacao sirve para curar enfermedades porque, por ejemplo, este bálsamo quita cicatrices, manchas, cierra heridas, entonces es completamente curativa, ¿verdad? Entonces, vieras que estamos haciendo las instituciones fomentando esa parte también, porque hay que revitalizar el patrimonio cultural y material, porque se está perdiendo en todas las ramas, con las plantas, la gastronomía y con la lengua, para que empiecen a fomentar, ¿verdad?, la parte académica y el valor del rescate de todo esto, que es un valor inmaterial, que tenemos que rescatarlo, ¿verdad?, que es tan importante. Las hierbas están dadas para nuestra salud. Hay que hacer la relación de que la comunidad afro es una comunidad muy espiritual. Se trata de su conexión con el medio, se trata de su proyección comunitaria. Ese contexto es lo que nos permite tener una relación más cercana con lo que nos rodea. Muchas gracias. Le doy el pase a mi compañera Natalia Cedeño, que nos va a iniciar la exposición de prácticas pedagógicas. Bueno, gracias. Y como comentábamos, mi compañera Dayana, quisimos, una vez que abordáramos un poquito de los conceptos sobre patrimonio cultural inmaterial, queríamos poder también plantear una serie de posibles ejercicios de aplicabilidad del patrimonio cultural inmaterial presente en nuestras comunidades, como reconocimiento de ese valor que puede tener y el uso dentro de los espacios educativos. En ese sentido, pensamos con esta propuesta de una serie de actividades enmarcadas en Yo soy de aquí, descubriendo mi patrimonio cultural inmaterial. La que sigue. Pensando en esa lógica, fuimos como esbozando algunas posibles actividades en diferentes áreas o materias que pueden ir desarrollando. Una de ellas tenía que ver con el ámbito de las artes del espectáculo, pensando en la música. Decíamos, la actividad puede denominarse la música de mi tierra. Se puede hacer tanto a nivel de primaria como de secundaria. Y el ejercicio que planteábamos que puede hacer un profesor o profesora de música es la que sigue. Es poder hacer el ejercicio con sus estudiantes de investigar y identificar y reseñar músicos presentes en mi comunidad. La que sigue, por favor. Gracias. Gracias. Músicos que puedan estar presentes en mi comunidad o música que sepa que es propia de mi comunidad. La idea de esa actividad que planteábamos es que entonces los estudiantes pueden acercarse a conocer un poquito sobre ese posible expresiones de música propias, ¿verdad? Y posterior al ejercicio de esta investigación de identificación de músicos o de canciones propias de la comunidad, se pueden hacer dos ejercicios más. Uno podría ser coordinar con estos músicos identificados para que estos puedan ir a hacer alguna demostración y enseñanza de alguna pieza al grupo, o los estudiantes escojan una serie de estas canciones, las practiquen y se pueda generar un concierto dentro del centro educativo. Ese es un ejemplo de la aplicabilidad de ese ámbito y del patrimonio cultural inmaterial en el área de la música. La siguiente. Igual ahí queda después la presentación disponible porque hablábamos de un poco de los valores y de las
y de los refuerzos que puede presentar la actividad dentro del estudiantado cuando se aplica la actividad. La que sigue. En el siguiente ejercicio lo veíamos más relacionado con el ámbito número 4, que tenía que ver con los conocimientos y la que sigue, por favor. Gracias. Entonces, esta otra actividad que le denominamos la comida con que crecí, tenía que ver con este ámbito 4, conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo. Acá, el ejercicio también lo pensamos que puede funcionar tanto a nivel de primaria como de secundaria. Y en este caso, la idea que pensamos que puede ser aplicable con el estudiantado era, por un lado, pedirles a los jóvenes que desde sus casas pueden ir identificando una serie de recetas que sean propias de la familia o desde su propia comunidad pueden ir identificando recetas propias de esa comunidad en la que viven, a manera de que puedan generar como tarea final un recetario en donde cada receta tenga que tener toda esa descripción de desglose de medidas, de descripción de preparación, de tiempos de cocción, y que ese ejercicio, posteriormente, que cada estudiante haya podido conformar ese recetario, puedan, ya sea generar como un tipo menú o una selección de algunos de esos platillos y que se organice dentro de la escuela o el colegio como una feria gastronómica, en donde cada estudiante escogió una receta y en conjunto con su familia, sus papás, preparen ese platillo y el día de la feria lo pueda presentar y se pueda hacer ya degustaciones, ventas de esos alimentos y vamos familiarizándonos con esas productos propios de nuestra comunidad y esas recetas propias de nuestra comunidad. La que sigue. La que sigue. Ahí están los resultados y también están los valores que podemos alcanzar con la realización de esta actividad. La que sigue. La que sigue. Y la última actividad que me tocaba a mí presentar tenía también que ver con este mismo ámbito 4, pero enfocado propiamente a, le denominamos los alimentos de nuestra comunidad. En este caso, lo que planteábamos es el ejercicio de que estos jóvenes, tanto de primaria como de secundaria, hagan el análisis, el estudio dentro de su comunidad de qué es lo que se cultiva propiamente en la comunidad, cuáles son esos productos principales. No sé si que yuca, papa, arroz, y traten de indagar con las personas agricultoras cuáles son como las formas, o sea, cuáles son esas prácticas en las que, en qué momento está la tierra o cómo preparo la tierra para cultivar, cuál es el cuidado que le tengo que dar, cuándo sé que tiene que estar lista la cosecha, cómo se recoge esa cosecha, y que toda esa serie de elementos sean recopilados como en un tipo bitácora que pueda ser expuesto en clase para que se pueda uno familiarizar con justamente esos sistemas productivos presentes en nuestra comunidad. Veíamos que un resultado final de esas exposiciones también pueden ser en dos líneas. Por un lado, que el profesor o la profesora pueda coordinar ya una visita con el grupo hacia una finca en donde una persona agricultora les pueda ir explicando paso a paso, aquí está la tierra de cultivo, aquí están los artefactos del cultivo, acá va, en este nivel está la cosecha, y etcétera, como para ir familiarizándose con esas labores, o también que otro, dependiendo de las posibilidades del centro educativo, si no, que otra forma es que a partir de ese aprendizaje de sus bitácoras, los jóvenes puedan preparar dentro del centro educativo una huerta, en donde podamos ir, con esto que aprendimos, a preparar ese cultivo de ciertos productos que puedan ser aprovechados dentro de el centro educativo. La que sigue y la que sigue. Gracias. Los otros ejercicios que también pensamos los va a presentar mi compañera Dayana. La que sigue, por favor, para que entre Dayana. Ahora sí, Dayana, te cedo la palabra. Muchas gracias, Nati. Bueno, aquí es otra propuesta que se puede utilizar para un ámbito que es muy llamativo y que
la verdad está muy presente en Costa Rica, que son las técnicas tradicionales asociadas a la artesanía. Entonces aquí podemos ver un proyecto que sea asociado a explorar los oficios que están en mi comunidad. Si bien es cierto, hay comunidades que tienen oficios muy reconocibles, que son como prácticamente su representación máxima. Por ejemplo, en Barba podemos ver las mascaradas, podemos ver en ciertas cantones guanacastecos el uso de la jícara, pero no son los únicos oficios que pueden existir en esa comunidad o en el resto del país. Entonces, aquí un valor muy importante para promover prácticas de salvaguardia y que los ámbitos educativos formales dentro de el MEP, por ejemplo, se podrían aportar es buscar un objetivo en que los estudiantes y las personas asociadas a este contexto puedan reconocer, valorar y experimentar algunos de estos oficios, por ejemplo, identificando cuáles oficios existen, o sea, haciendo como un pequeño inventario cultural de oficios que reconozcan que existen en su distrito, en su barrio, en su cantón. También se podría promover crear un mapa comunitario. Aquí ya podemos jugar con elementos geográficos, ¿verdad? Donde los estudiantes puedan ir y colocarlo y decir, mira, esto es muy propio aquí. ¿Y por qué es propio de este lado? ¿Qué es? Que existe ciertas condiciones en ese sector, no sé, el clima, los suelos que hacen propicios para que se pueda crear eso. Bueno, invitación. Otra cuestión es, si sabemos que existen artesanos y artesanas, agrupaciones, es muy importante acercar a las personas hasta cierto punto de que conozcan la voz de esos portadores de tradición. Entonces se les pueden invitar a charlas, hacer videos documentales y demás que permitan a las personas no solo conocer las artesanías, sino las voces de las personas que están involucradas y que han heredado este don o estos conocimientos y saberes y que podrían ser maestros portadores de tradición para muchas personas que se interesen conseguir esa tradición. Y por otro lado, pues, un ejercicio práctico. Entonces, dentro de una malla curricular, si pensáramos, bueno, y si estoy en clases de estudios sociales, ¿cómo podría pensarlo? Bueno, contextualizar la historia, la geografía, ciertos oficios artesanales en la región, relacionarlos con los procesos de desarrollo, ver de qué manera estos se pueden analizar en una reflexión de cómo ha ido cambiando con el tiempo y si la industrialización y la globalización pueden llegar a afectarles o les está afectando. Es un ejercicio de reflexión con los estudiantes. O sea, existen ciertas materias que son idóneas para abordar ciertos ámbitos del patrimonio cultural con ejercicios de documentación y registro. Y uno de esos, pues, es estudios sociales. Por otro lado, si pensáramos en español, si yo soy un docente, una docente de español, podríamos pensar, bueno, poder registrar y documentar crónicas, relatos y entrevistas de los estudiantes y que generen un ensayo, un cuestionario, elementos que la palabra oral pase a ser un elemento de registro escrito. También para que las personas puedan desarrollar habilidades de expresión, narrar experiencias, historias, que se puedan generar cuentos, que las personas puedan recuperar y desarrollar un vocabulario que de hecho esto ha estado pues no en boga, sino que muchos de los intereses de salvaguardia que se han dado en algunas comunidades es justamente hacer un registro de palabras, de dichos y refranes propios de la comunidad. Y esto es parte de nuestro patrimonio oral y que ayuda muchísimo para el registro y la documentación. Siguiente diapositiva. Por otro lado, también podemos hablar en las artes plásticas, por supuesto. Si estamos hablando de artesanía, ¿cómo ignorar el detalle de las artes plásticas? Aquí podemos hablar de involucrar a los estudiantes con la observación, análisis de formas, colores, texturas y símbolos que se utilizan ahí, crear obras inspiradas en cierto patrimonio, en ciertas historias, en ciertos elementos, platillos, hasta sabores, bueno, no sé, todo lo que el arte le permita a la persona, pero retomando estos elementos que ayudan a sensibilizar y a acercar a los estudiantes a investigar y a conocer su patrimonio cultural inmaterial y incluso entender que la artesanía, más allá de un elemento estético o objeto en sí, es un cúmulo también de elementos que fusionan lo artístico, los saberes ancestrales, los conocimientos y una funcionalidad que se puede traer al día de hoy. O sea, no podemos decir que las artesanías son parte del pasado y que no tienen uso al día de hoy. Hoy en día podemos reutilizar, recuperar y traer al uso cotidiano muchas de las artesanías que han sido desplazadas
por el uso masivo de materiales como el plástico y otras cosas que contaminan tanto. Por ejemplo, en las matemáticas podríamos analizar, hacer ejercicios en donde los estudiantes apliquen problemas donde las medidas, las proporciones o la geometría de ciertas piezas esté presente. Esto puede ser, yo me lo imagino en canastas que tiene que ver con tejidos y demás, o textiles que tiene que ver con cantidades de hilos, ciertas formas en que se tienen que desarrollar. Solo por dar algunos ejemplos. Analizar patrones, simetrías, repeticiones de diseños, calcular, si fuera por el hecho, calcular costos, porcentajes y demás que implica el desarrollo de la producción y la venta de estas artesanías que son parte de la economía familiar de muchas comunidades en Costa Rica. ¿Con esto qué buscamos? Pues fomentar valores como el respeto, la identidad, el orgullo, la creatividad, valorar el trabajo comunitario y dignificar también el trabajo que hacen muchos de los artesanos de nuestras comunidades. Siguiente diapositiva. Bueno, aquí también hablábamos de otro proyectito que podría ser del aula al taller, registro de experiencia. Aquí podríamos pensar en, si tuviéramos que documentar y vivenciar la práctica, bueno, a veces podría ser factible llevar a un grupo de estudiantes a un taller, o tal vez no, por toda la logística que implica, pero tal vez hoy existen tecnologías que podríamos utilizar para que esa experiencia nos lleve. Por ejemplo, este videíto que acabamos de ver nos permitió reconocer de una manera documental, con audio y video, digamos, lo que piensan, lo que expresan y para qué se usan muchas de las plantas medicinales en la comunidad afrodescendiente. Bueno, por lo mismo, en una clase de informática o de tecnología podríamos ponerles proyectos donde los estudiantes utilicen estas tecnologías que hoy en día existen de audio y video para documentar y que puedan hacer todo un proyecto y exponerlo. Pues a muchas personas pues les encanta lo que es hoy en día las redes sociales. Bueno, imagínate poder hacer como un proyecto de producción audiovisual entre los estudiantes, como decir cine comunitario, donde puedan ellos ir, entrevistar, acercarse y conocer y dar testimonio de esto. Es una forma de documentar y de sensibilizar en primera persona a los estudiantes con las técnicas y conocimientos artesanales que pueden estar presentes en sus comunidades. También para promover hasta el consumo y la venta, que le ayuda tanto a las personas, y también a explorar, de que ellos se acerquen y al conocer, entrevistar y escuchar testimonios también puedan conocer y por qué no explorar ese lado artístico y manual que pueden tener ellos como una oportunidad de expresión humana, ¿verdad? Más allá de solamente pensar en un negocio o un emprendimiento. Pero también, si fuera por eso, comprender el vínculo que existe y que puede existir entre una tradición y una economía local, porque en Costa Rica muchas personas y familias viven de sus artesanías. Y es algo que han ido heredando y que no es ajeno a nuestra realidad, también para desarrollar competencias comunicativas, también para ayudar justamente a la promoción de estos mercados artesanales. Siguiente. Bueno, aquí es retomando un poco de lo que ya he ido hablando, ¿verdad? Que también podría ser la cuestión de los colores, la reflexión sobre el uso de elementos simbólicos que pueden existir dentro de estas comunidades y que, bueno, las artes plásticas nos ayudan con esto. Siguiente. Bueno, y ya para cerrar, que sería este el último ejemplo que les traemos, sería en las artes tradicionales como el idioma. Aquí podríamos hablar de identificar expresiones, dichos, historias, leyendas locales, en donde los estudiantes tengan la oportunidad de documentar, de registrar, de analizar, de crear vocabularios que nos ayuden a acercarnos a lo propio, a lo que tenemos en nuestras comunidades, a lo que está cerca, investigar en libros, investigar en la web, de muchas maneras. Y también reconocer el patrimonio oral como una fuente histórica muy importante que es parte de muchas de las investigaciones, como una técnica de investigación. Dentro de los métodos científicos pues está la técnica de la entrevista, de documentar relatos. Pues esto es poner en práctica ciertos elementos que pueden ayudar al estudiante a fomentar ciertas habilidades. También podemos pensar en que ellos puedan identificar si existe una relación entre territorio, regiones, cultura y su identidad. Y, por supuesto, no dejar ir la oportunidad, por ejemplo, en materias como el español, de que puedan hacer una creación literaria a partir de estas historias locales, retomarlo, no solamente la lectura, sino la creación, la escritura como tal,
reconociendo nuestro propio patrimonio y creando con ello pues riqueza de la literatura que puede aportar en Costa Rica. Siguiente. Bueno, esta es que está repetida. Siguiente. Más bien quisiera llegar a la siguiente. Siguiente. Ay, y siguiente, qué pena. Ahora sí, para ir ya cerrando. Con estas ideas nosotros lo que pensamos es que de alguna u otra manera se podría fomentar tanto a nivel de educación formal e informal, pero ya que estamos hablando de que un docente, una persona docente está en contacto con estudiantes que son de diferentes familias, que como mencionamos, los portadores de tradición pueden ser a comunidades, grupos e individuos, y donde la familia juega un papel tan importante, para nosotros nos parece no solamente importante, sino siempre recalcar la importancia que juega el sistema educativo para fomentar la salvaguarda y la revitalización. Entonces, con esto, ¿a qué queremos llegar? Queremos llegar a que la educación o el sistema educativo es un actor clave y que juega un rol importantísimo dentro de este proyecto de salvaguardia, de transferencia y revitalización de nuestros patrimonios culturales. Desde nuestros ámbitos y desde nuestros alcances es posible, con pequeñas ideas, fomentar y conectar a los estudiantes y a la comunidad con esta importante labor. Entonces, ¿qué queremos llegar con esto? Que el patrimonio cultural inmaterial es parte de nuestra identidad viva y que es responsabilidad de todos y todas cuidarlo y transmitirlo. Recordémoslo así, es un derecho que tenemos de vivirlo, pero también un deber que tenemos de que ese patrimonio que llegó a nuestras manos no se pierda y llegue a la siguiente. Siguiente. Con esto más bien agradecemos, nosotros cerramos nuestra participación y estaríamos a disposición de atender cualquier duda, comentario que se pueda presentar. Le doy la palabra a la compañera Eta. Agradecemos la valiosa participación de las señoras Natalia Cedeño y Dayana Morales por cada una de las ideas planteadas y la información proporcionada sobre el concepto, los ámbitos, la importancia y el significado de salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial, así como los riesgos y desafíos a los que se enfrenta. A continuación, tendremos un audiovisual a cargo de la Dirección Regional de Educación de Los Santos, titulado Los Santos, tierra de café, cultura y vida en el corazón de Costa Rica. Somos un pueblo de esperanza y tradición, verdes montañas decoran con afán. En el corazón de Costa Rica, entre montañas cubiertas de neblina y cafetales infinitos, se encuentra la zona de Los Santos, una tierra de tradición, esfuerzo y esperanza. Aquí la educación y los valores cívicos se viven día a día, formando generaciones comprometidas con su comunidad y orgullosas de su cultura. La riqueza de Los Santos también está en su diversidad. En esta región conviven comunidades indígenas Nove Buglé, así como familias nicaragüenses, panameñas y extranjeras, que con su trabajo, costumbres y saberes enriquecen la cultura y la educación de la zona. El café, símbolo de identidad y calidad mundial, no es solo un cultivo, es una herencia que une familias y refleja esfuerzos en todo su pueblo. La agricultura se respira en cada rincón, desde la molienda de la caña en los trapiches hasta los frutos frescos que llenan nuestras mesas, recordándonos la conexión profunda entre la gente y la tierra. Las tradiciones y costumbres se celebran con alegría y orgullo, en fiestas que unen corazones y mantienen viva la esencia de nuestra historia. Porque en Los Santos, más allá de sus paisajes, lo más valioso es su gente, trabajadora, solidaria y pluricultural, siempre dispuesta a compartir lo mejor de sí. Los Santos, tierra de café, cultura y vida, donde late con fuerza el corazón de Costa Rica.
Agradecemos a la Dirección Regional de Educación de Los Santos, a la Comisión Regional de Educación Intercultural y a todas las personas que colaboraron en la realización de este audiovisual, que refleja parte de las vivencias de esta hermosa región, así como sus manifestaciones o particularidades culturales e identitarias. Ahora iniciamos el espacio de comentarios y preguntas facilitadas por medio del chat, a cargo de la señora Carla Alfaro Gutiérrez. Ella es asesora regional de Ciencias en la Dirección Regional de Educación de Heredia. Adelante, señora Carla. Bienvenida. Muy buenos días, muchísimas gracias. Un gusto saludarles. Iniciamos con las preguntas relacionadas con las ponencias del día de hoy. La primera pregunta está dirigida a doña Natalia, que dice, ¿qué responsabilidad tienen las comunidades en la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial? ¿Existe alguna legislación al respecto? Gracias, doña Carla. Sí, al respecto, toda la responsabilidad, todos tenemos nuestra responsabilidad como integrantes de nuestras comunidades de velar por la continuidad, pero uno de los grandes aportes está siempre también en las personas portadoras, ¿verdad? Como lo mencionó ahora Dayana, por un lado tenemos aquellos que portan el conocimiento de una tradición, de una manifestación, pero también estamos los que la vivimos, ¿verdad? Entonces, es un llamado a la responsabilidad de que el patrimonio es nuestro y que podamos contribuir con su salvaguardia. En legislación, sí, también. En principio está la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial del 2003 de UNESCO, ¿verdad? Como digamos, esa gran legislación internacional, pero también, bueno, cada país está en la disposición de adscribirse o no. En este caso, Costa Rica adscribe esta convención desde el 2006 y es con base en esta convención en la que hemos ido generando una serie de articulaciones para contribuir con esa salvaguardia. Entre ellos está la Comisión Nacional de Patrimonio Cultural Inmaterial, ¿verdad? La CONAPACI, que esta comisión se encarga de la recepción, análisis y valoración para la declaración de aquellas representaciones del patrimonio cultural inmaterial nacional. Nuestra unidad, la de Patrimonio Cultural Inmaterial, está ahí pensada en ser un ente técnico, asesor y orientador para que las comunidades puedan familiarizarse y sensibilizarse con conceptos del patrimonio cultural inmaterial. En parte, por ello, estamos aprovechando este espacio. Y también para poder orientar a estas comunidades que en afán de la salvaguardia estén buscando orientación para generar acciones para justamente esa salvaguardia. Creo que con eso le respondo a la pregunta. Muchísimas gracias, Natalia. Y sí, podríamos seguir ampliando un poquito en esta parte porque realmente nos estás brindando una información muy importante con respecto a dónde acudir y cuál sería esa legislación pertinente a la cual podemos asociarnos. Y dice, ¿cómo se sabe cuando hay una apropiación indebida de una cultura determinada? ¿Y qué se puede hacer en estos casos que ya dijiste que existe legislación, pero qué más podríamos hacer? ¿Cómo nos ayudas a ampliar esta pregunta? Mi compañera Dayana les puede explicar en detalle. Gracias. Gracias, Nati, también gracias, Carla. Bueno, la apropiación cultural no siempre se hace de una manera voluntaria. De hecho, muchas veces algunas personas, artistas o diseñadores, que tal vez se inspiran y usan esa palabra, ¿verdad? Me inspiré en una historia, en un diseño, me inspiré en ciertas recetas o sabores. Entonces, digamos que no siempre la persona es consciente, en algunas ocasiones sí. Pero ¿qué es lo que pasa?
En el momento en que una persona, empresa o institución o agrupación hace uso de un conocimiento que no es propio de su comunidad directamente, porque yo puedo decir, bueno, pero es que los textiles Boruca son de Costa Rica y yo soy de Costa Rica, pero eso no me hace ser parte del pueblo indígena. Entonces no soy necesariamente una persona indígena del pueblo Boruca que es receptora de todos estos saberes ancestrales que les ha llegado de generación y que con mucho esfuerzo lo han mantenido hasta el día de hoy. Entonces, si yo soy ajeno a esa comunidad, la misma convención 2003 y también hasta convenios internacionales como el de la OIT, el 169, solo para recurrir y hacer énfasis al ejemplo que estoy utilizando con el tema de los textiles indígenas, nos exige tener un consentimiento previo, libre e informado. Entonces, hasta incluso dentro de una comunidad, dependiendo del uso que yo quiera hacer de ese patrimonio, de esa manifestación, también necesito tener el consentimiento. Entonces, para evitar que haya una apropiación cultural o un uso indebido, siempre se tiene que contar con el consentimiento previo, libre e informado. Con consentimiento previo, libre e informado me refiero a que sea un consentimiento dado por la comunidad en general, no una persona, porque los conocimientos son colectivos, no son, aunque yo sea artesana, yo no soy los dueños, esto le pertenece a la cultura en la que yo crecí y soy inmersa. Entonces, muchas personas alrededor del tiempo y por generaciones lo construyeron, lo pusieron en práctica, le dieron un significado y hoy en día llega a mí, entonces no me hace ser dueña del conocimiento. Entonces, necesitamos un consentimiento previo, o sea, que primero le consulté a la comunidad en general, libre, de que estuvo libre de presiones, de que apúrense, necesito que me lo den, o no sé, le empiezan a presionar con ciertos favores o lo que sea. E informado quiere decir también con toda la información necesaria de para qué se va a usar, con qué fin, si van a tener o no ellos repercusiones, beneficios y demás. Entonces, ¿cómo evitamos que haya un uso indebido o una apropiación cultural? Justamente recurriendo a esa herramienta. Si yo no soy parte de esa comunidad y soy ajena a ese uso de conocimientos en técnicas, en elaboración de la receta, de extracción de ciertos recursos y demás, yo necesito siempre contar con el consentimiento previo, libre e informado, que tiene una validez legal ante, digamos, una posible denuncia que se pueda dar. Entonces, es un elemento muy importante que se tiene que contar y que le da toda la seguridad a una comunidad portadora de tradición de que ese conocimiento que ellos poseen está protegido a nivel legal por el Estado costarricense. Muchas gracias, Dayana. Otra consulta en el chat dice, una práctica social específica considerada patrimonio cultural inmaterial puede transformarse y cambiar con el paso del tiempo. Ahora yo le voy a dar la palabra a mi compañera Natalia. Gracias. Sí, además voy a retomar un poquito porque con lo que dijo mi compañera Dayana sobre el consentimiento previo, libre e informado. No quiero como enredarlos, pero quiero retomar, ahora que lo mencionó, sobre la pregunta anterior que contesté de las responsabilidades de las comunidades sobre la salvaguardia. Y creo que también es importante que si bien hay todas las comunidades, todos los miembros de una comunidad tenemos esa responsabilidad de velar porque no se pierda, no podemos tampoco obligar, ¿verdad? A nadie a que siga, ¿verdad? En el caso del patrimonio cultural inmaterial, como no es un objeto, como no es un edificio, no podemos tomar a esa persona portadora y decir que, no sé, la vamos a guardar en una cajita de cristal para que no se pierda. Entonces, también eso es también muy importante, de ese respeto que hay que tener también con esas personas que portan esos conocimientos y que practican esa manifestación. Ahora, aterrizando a si esta práctica puede transformarse o cambiar con el paso del tiempo, sí, efectivamente, eso pasa. Todos los conocimientos, todas las prácticas, nuestras dinámicas culturales no son estáticas.
y sufren influencias y van recibiendo ideas. Entonces, muchas veces vamos a ver, puedo dar un ejemplo ahorita, lo veíamos en un trabajo sobre la cocina en el Cantón de Cañas, en Guanacaste, que se usa mucho el fogón. Entonces veíamos que en su momento el fogón se fabricaba con tipos de cajones de madera que rellenaban con barro y generaban, ¿verdad?, los espacios para la leña y luego donde iban a ir los fuegos para la cocina. Pero que cuando fuimos ahora el año pasado y conocer un poquito, decían, el fogón sigue siendo fundamental para preparar muchos de nuestros alimentos, es parte de nuestra tradición dentro de la cocina, pero hemos encontrado que para durabilidad de ese fogón que fabricamos, ya no usamos cajones de madera porque la madera se humedece, se pudre, se llena de animalitos y se daña demasiado, y estamos utilizando cajones de refrigeradora malas. Entonces agarran una refrigeradora que ya no se está utilizando, le eliminan los elementos de adentro, digamos, las bandejas y así, y ese cajón que fue en madera, ahora es ese cajón de metal o de aluminio de la refrigeradora para darle mayor durabilidad. Hubo una transformación, pero el fin de que era un fogón para seguir cocinando y practicando la tradición alimentaria no se ha perdido. Entonces, muchas veces se va a dar ese tipo, van a haber elementos que se van a incluir y se van a adaptar. Sucede también con las técnicas artesanales, que muchas veces sin eliminar del todo el conocimiento y la práctica artesanal, a veces se incluye algún tipo de mecanización de algún elemento, pero la idea no es transformar del todo, ¿verdad? Entonces, siempre y cuando no sea un borrado e reiniciado, una manifestación puede tener algunos elementos transformadores. Inclusive muchas veces parte de eso ayuda el cambio generacional, ¿verdad? Muchas veces lo vemos a veces con prácticas de danza, a veces para enseñar tal vez ya no se puede convocar siempre a la gente a un salón y aprendamos a bailar esta danza, sino que a veces generemos los pasos y presentámoslos en un video por YouTube para que la gente conozca. Obviamente antes no era así porque no habían las características del video, ahora sí lo hay, lo vamos a incorporar para ayudar a la transmisión. Entonces, sí se presentan elementos que pueden transformar algunas condiciones dentro de la manifestación, pero en tanto se conserve el espíritu de esa manifestación, esta sigue siendo patrimonio cultural inmaterial. Muchas gracias por la respuesta. Otra consulta dice, ¿qué criterios se utilizan para determinar o identificar el patrimonio cultural inmaterial en una comunidad o en el país? Muchas gracias, Carla. Esa pregunta es muy importante porque a veces tendemos a confundir qué podría ser patrimonio y qué no. De hecho, la misma convención nos dice en su concepto de patrimonio cultural inmaterial que son conocimientos, saberes, expresiones que unen pasado, presente y futuro y que tienen que ver con la transferencia generacional. Entonces, voy a ir al punto de pasado, presente y futuro. Patrimonio cultural inmaterial en algún momento tuvo que haber sido lo que nosotros vemos hoy en día como patrimonio cultural inmaterial, una innovación. Sí, tal vez una nueva práctica, un nuevo baile, una nueva canción, un nuevo ritmo, una receta innovadora. Pero con el paso del tiempo llegó a tener significado, sentido de pertenencia y una noción de patrimonio común para una generación y por tanto la conservó y la pasó a la siguiente generación y a la siguiente y a la siguiente hasta llegar a nosotros. O sea, hay un hilo conductor de pasado y de varias generaciones para llegar hacia nosotros y por ende somos, al haber sido los herederos de ese patrimonio tan rico o de ese eslabón, ¿verdad?, que vamos uniendo una y otra generación, nos hace ser portadores de tradición y tener el deber de pasarlo
de manera más íntegra y revitalizado y con toda la sensibilización posible a la siguiente generación. Entonces, el patrimonio cultural inmaterial no es algo que nació ayer, ni hace 2 años, ni 3 años. Es algo que verdaderamente lleva en nuestros pueblos, en nuestras comunidades, muchísimo tiempo. Entonces, muchas personas dicen, ay, es que en mi comunidad tenemos 10 años de estar desarrollando un festival. Bueno, tal vez el festival en sí no necesariamente ya es patrimonio cultural inmaterial, porque como les digo, pasa de generación en generación. O sea, tienen que haber sido varias generaciones llegando y tener un pasado. Tal vez dentro del festival pueden haber elementos de patrimonio cultural inmaterial, recetas, canciones, bailes y otras cosas. Pero entonces, ¿qué lo hace ser patrimonio cultural? Justamente eso, que viene del pasado uniendo generaciones y generaciones, que hay un patrimonio en común, que hay un sentimiento de identidad y de valoración entre las personas y que definitivamente yo siento que es parte de mi patrimonio. Mi pasado presente se transfiere de generación en generación, hay un sentimiento de identidad y lo consideramos en conjunto, en una comunidad, grupo o los individuos como un patrimonio en común. Eso hace que se le pueda considerar patrimonio cultural inmaterial. Si no pasa como por estos filtros, tendríamos que pensar que posiblemente es una manifestación más reciente con elementos identitarios, pero no necesariamente PCI. También nos consultan de qué manera se puede articular entre el Ministerio de Educación Pública, el Ministerio de Cultura y Juventud para la identificación y cultivo del patrimonio cultural inmaterial. Bueno, justamente cuando estábamos preparando esta exposición, tanto Dayana como yo, bueno, veíamos infinidad de opciones. Por eso, parte de todas estas últimas diapositivas, dimos una serie de ejercicios. ¿Por qué? Porque veíamos que en diferentes materias, de diferentes niveles, en diferentes ejercicios, tanto estudiantes de primaria, secundaria, ¿verdad? Podían hacer ciertas tareas o actividades que les permitieran explorar sus comunidades en función de poder reconocer ese patrimonio cultural inmaterial que puede estar presente en sus comunidades y luego generar estas series de intercambios y de actividades comunitarias en donde podemos no solamente haber hecho reseñas o familiarizarnos con, sino que entramos en contacto con estas personas portadoras que nos pueden ir explicando un poquito de cómo es esas prácticas, cómo son esos conocimientos y cómo nos vamos familiarizando y además le vamos dando valor. Porque, como lo dijo Dayana hace poquito, a veces no percibimos que eso es parte de nuestro patrimonio por lo cotidiano de vivirlo. Entonces, el hecho de que yo viva en una zona en donde es muy común y siempre se ha dado el cultivo de, no sé, papa, yo lo naturalizo, sí, claro, aquí se cultiva papa, pero no asumen que si eso que eso es parte de mi tradición alimentaria, que eso es parte de mi patrimonio y que es importante que yo lo reconozca y que lo valore y que obviamente me interese por su continuidad. Entonces, lo que vemos es que con el Ministerio de Educación podemos aprovechar que una de las, dentro de las acciones de salvaguardia que se puede hacer y que menciona la convención tiene que ver con la educación, ¿verdad? Y muchas veces la educación puede no tener que ser formal, pero al estar pidiendo estos ejercicios en donde los jóvenes van a su comunidad, investigan, identifican, registran, entrevistan a estas personas portadoras y luego hacen esta convivencia, ya estamos conociendo, estamos transmitiendo y estamos ayudando en su conocimiento y en su valoración y también en su promoción, que es lo que vemos que es un espacio importante. ¿Cómo puede ver el MEP, el Ministerio de Cultura? Como un aliado, colaborador y orientador, que también desde el caso de nuestra oficina siempre vamos a estar disponibles para asesorar y orientar en la conformación de actividades, de aclaración de dudas, de
compartir herramientas que considere el personal que necesita. Muchas gracias, Nati. También yo quería comentar que, por ejemplo, el Ministerio de Cultura, perdón. Gracias, Carla. Yo quería comentarles solamente para explicar también algo de lo que mencionó Nati. El Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación Pública han desarrollado trabajos articulados. De hecho, existe uno en línea muy bonito que es un videojuego en el cual se trabajó de lleno entre el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación Pública, la Asociación Boyera Costarricense y es Aventuras en Carretas, un videojuego que existe para primaria, que tiene toda una estructura sobre conocimientos de la tradición del boyero y la carreta y que le permite al estudiante, a los niños y a las niñas que van desarrollando, conocer mediante el juego. Entonces eso fue muy interesante. También incluso dentro de la época de la pandemia se desarrollaron algunos videitos que se llaman ¿Sabías qué? Y tiene que ver justamente con la tradición del boyero y la carreta. Entonces, siempre pensar que hay muchos temas que son homologables, objetivos en común que tenemos y definitivamente el Ministerio de Cultura articula demasiado bien con lo que es la salvaguardia. De hecho, hay varias comisiones y demás en donde el MEP y el Ministerio de Educación, y el Ministerio de Cultura están unidos y trabajan. Entonces, solamente para mencionarles que existe este videojuego que está en línea y que está todavía en uso y en actividad para que ustedes lo puedan utilizar. Está en la plataforma que tiene el MEP. Es bastante bonito y aporta bastante a la salvaguardia. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Dayana, por la ampliación y por el aporte tan significativo. Dentro del chat también nos comentan que el fenómeno de la diversidad no es nuevo. Nuestro ADN nacional está conformado históricamente por poblaciones originarias, africanas, orientales, europeas y americanas, que por diversas razones y en distintos momentos han enriquecido nuestro acervo cultural. Todo este proceso histórico ha generado y fortalecido nuestras costumbres y consecuentemente nuestra cultura e identidad como reflejo costarricense. Reflejo de ello ha sido el respeto por la diversidad y nuestro profundo sentido democrático. Es por ello que hoy más que nunca, como portadores de tradición y en el Ministerio de Educación Pública, que cumple un papel fundamental en esto, debemos interiorizar, rescatar y fortalecer nuestras prácticas culturales y nunca permitir que nuestra identidad cultural simplemente termine como un producto de exportación para el turismo. Por eso considero que el respeto por nuestra institucionalidad democrática y el Estado social de derecho es de gran importancia, pues son ellos los garantes en la continuidad de nuestro patrimonio cultural inmaterial. El Ministerio de Educación Pública, por autonomacia, debe ser la primera en salvaguardarnos. Realmente muchísimas gracias por este aporte y este comentario. En esta parte, agradecemos todos los consultas y comentarios realizadas a las expertas ponentes en el tema Identidad, diversidad y tradición, el patrimonio cultural inmaterial en la práctica pedagógica. Le cedo la palabra a la moderadora del evento, la señora Ethel Fernández. Gracias, señora Carla, y a todos por los aportes y comentarios brindados. Agradecemos la participación del Departamento de Educación Intercultural de la Dirección de Desarrollo Curricular, al Instituto de Desarrollo Profesional por el espacio y a las expositoras del día de hoy. Además, un fuerte agradecimiento a ustedes, quienes nos han acompañado y que son agentes de cambio desde los centros educativos de Costa Rica. Les recordamos nuevamente y muy importante llenar la asistencia del evento, la cual se encuentra en el chat.
y recordarles que este webinario está siendo grabado y se subirá al canal de YouTube del Instituto de Desarrollo Profesional. A continuación, tendremos un espacio cultural que refleja ese variado acervo cultural de la de la región educativa de Santa Cruz, a través de sus danzas, retahílas y espiritualidad como parte importante de sus expresiones artísticas y culturales. Los dejamos con el audiovisual Santa Cruz, un pueblo cargado de tradición. Bomba, ey, toro barroso nacido en la bajura de Romarte, llevo un pelo toro bandido, no más testigo que este corral. Soy como la culebra cota que teme el consal. Aquí te toro puntal quebramento, corral. Uy, 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 bajura. Somos un pueblo sencillo, cargado de tradición. Santa Cruz de Guanacaste, te llevo en mi corazón. Somos un pueblo sencillo, cargado de tradición. Santa Cruz de Guanacaste, te llevo en mi corazón. Sus fiestas típicas son de las mejores, Señor, pues en ellas crece el folclor. Porque tenemos también a un negrito pencón que se esquipula nuestro patrón. En las fiestas de Esquipulas nunca vas a ver salir a ningún toro matrero que alguien lo quiso pedir. Porque pueden faltar toros, no pierdas de un gran montador. Porque aquí sí hay buenos hombres de espíritu domador. Porque aquí sí hay buenos hombres de espíritu domador. Soy de esta tierra bajoreña donde canta la chocuaca. En noche luna llena no se riega el toro con dale mi morena montando el mejor toro. En la fiesta de mi tierra, yuyuy, bajura. Reventaron las bombetas, las pienas salen huyendo, todo el mundo se alborota, porque ya estamos de fiesta, todo el mundo se alborota, porque ya estamos de fiesta. Hay amor para las hembras, amistad para los hombres, somos un pueblo que está siempre de puertas abiertas, somos un pueblo que está siempre de puertas abiertas. Es Santa Cruz, tierra bajureña, donde el diario dejó su huella. Es Santa Cruz, tierra bajureña, donde el diario dejó su huella. Es Santa Cruz, donde están las fiestas.
Cuando la marimba suena y el bolillo en una tecla se duerme, cuando la tristeza se enferma de ver tanta alegría, cuando el llanto se ríe de ver que no existe tristeza, cuando el afligido se alegra y el amargado sonríe, cuando el chimbón de las parranderas en el aire revienta, al cielo le toca las coyunturas, cuando lo feo es hermoso y lo hermoso más bello aún. Mire, pariente, seguro que usted no ha llegado a mi tierra que tanto quiero, mi tierra que tanto adoro, mi tierra que cuando estoy lejos por ella como un huila lloro, mi tierra de contentera, tierra curtida al sol, tierra que la bajura se halla con puro coyol, tierra de hombres honestos moldeados con el sudor. Usted acaba de llegar, compañero, a Santa Cruz de Guanacaste, la tierra del folclor. Suéltala para que se engañe, primo. No podíamos cerrar este evento sin el aporte de la cultura guanacasteca. Muchas gracias a la Dirección Regional de Educación Santa Cruz, a la Comisión Regional de Educación Intercultural, a los estudiantes del Liceo de Santa Cruz, a los funcionarios José Mauricio Vargas Gallo y Odilí Gutiérrez Juárez por la colaboración en la producción de este audiovisual. De esta manera, damos por concluida esta actividad. Reitero nuestro agradecimiento y que tengan un excelente día.